Mateo 13, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de presa. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 47 al 50. A ver, hoy no hay chocolatinas, no hay. Entonces cuando no hay chocolatinas se vende, la gente se anima más. Porque dicen, no, a mí me da pena que me den chocolatinas. Según este texto, ¿cuál es la razón, según Jesús, para echar la red y recoger toda clase de peces? Busque, vaya leyendo, no se preocupe. Le comentaba a Jaime en estos días, el jueves, comentaba que yo di esta enseñanza a un grupo de personas y les hice una pregunta, que después de que leímos Mateo 13, 47 a 50, les pregunté que si alguien de entrada hice algo anormal, o sea, como yo les dije a ustedes el jueves, eso uno no lo debe hacer, pero lo hice y pregunté. Ahora que hemos leído Mateo 13, 47 a 50, ¿alguien me puede explicar a qué se refiere Jesús aquí con echar la red en el mar? Y la respuesta fue un silencio sepulcral. Y luego el jueves le hice la misma pregunta aquí, lo hice y pasó lo mismo, ninguno respondió. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue de entrada, que no es correcto, pregunté. En el verso 47 y 50, ¿a qué se refiere? No me contestaron. Y ¿por qué no me contestaron? Y es algo muy simple. Porque ninguno de esa comunidad donde yo estaba, ni ninguno de esta comunidad que yo sepa, claro que puedo corregir, ninguno es pescador. Porque Jesús le está escribiendo a quiénes, a pescadores. Y los pescadores, cuando escuchan a Jesús, inmediatamente ¿qué? Lo entienden. Porque Jesús ya les había enseñado en Marcos 1:17. Él les había enseñado. Y ser pescadores de qué? De hombres. Entonces pensé que era muy sencillo preguntar eso. Y eso me permitía moverme con mucho más facilidad en la ciencia del texto. Pero cuando noté que no respondieron, ni allá ni aquí, dije, entonces se requiere más tiempo para explicarle eso a la comunidad, porque yo no conozco nada de la pesca. Y si vemos la audiencia de Jesús, inmediatamente los captaron, ¿cierto? Bien. La segunda pregunta, esa sí se la voy a hacer a ustedes. Levanta la mano. De esta manera tenemos órdenes. ¿Cuál es la razón para que se eche la red en el mar y se llene de peces? ¿Cuál es la razón? Según Jesús. A ver, Michael. Para recoger los buenos peces y echar los malos. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús dice que debemos de echar la red? Otra persona, a ver, Para pescar. otro hermano. Ve.
Exactamente. ¿No le parece muy interesante que la razón por la cual Jesús le dice a los discípulos que en el reino de Dios, o sea, ya sabemos que el reino de Dios en Mateo, Marcos y Juan no se refieren a la iglesia, pero ya después del libro de Hechos sí se refiere a qué? A la iglesia, porque usted va a encontrar que el reino de los cielos es los creyentes en los evangelios, o sea, los discípulos. Y en Hechos 11:26, cierto que me lo grabó, se llamó en Antioquía a los discípulos por primera vez, se les llamó ¿qué? Cristianos. Entonces debemos de echar la red para recoger toda clase de textos para que ellos se hagan ¿qué? Discípulos en los evangelios, pero después de hecho se hagan ¿qué? Cristianos, se hagan cristianos. Y Jesús, la razón que él dio para que la iglesia eche la red es porque los peces malos del texto, o sea, los que no se incorporan a la iglesia, los que no entregan sus vidas a Jesús, los que no viven la vida que agrada a Dios, dice, esas personas les espera un qué, les espera 49, 50, les espera el horno del fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si Jesús estuviera aquí para corporeamente, Él es Dios, Él diría, iglesia de Miraflores, echen la red para que podamos ¿qué? Pescar ¿qué? Hombres, porque esas personas, si ustedes les echan la red, deben de saber que esas personas que les espera el lloro y el crujir de dientes. Por eso es que nosotros debemos de echar la red, anunciarle a Jesús, porque esa persona, dice el texto, será echada en el horno del fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, si esto no mueve el corazón del creyente, que no podemos ver. ¿Por qué Jesús yo debo de echar la red y anunciarle el evangelio a tal persona o a tales personas? Porque si esas personas no se entregan, no viven, no deciden por mí, por Jesús, hablando de él, dice lo que les es que, lo que les espera. Y esta es una solemne declaración. Soy en nuestro YouTube, no sé, he mejorado con más audiencia. Yo creo que antes he rebajado. Luego tenía 5, Celia, pero Celia, usted ya no nos ve en nuestras televisiones. Pues yo escuché eso de Jaime. Bien. Es el tercera enseñanza, la red número 3. La red número 3. Bueno, esta es una solemne declaración de ejecución de un juicio. Muy completo. Hagan lo que dice el 47 y el 48, porque si no hacen lo que dice el 47 y el 48, les espera el versículo 49 y el versículo ¿qué? 50. Qué claridad la de Jesús. Entonces, según el texto, es que la suerte de los peces malos, que ya explicamos que son peces malos, serias, ¿se acuerdan? ¿Es lo que usted estuvo hace 8 días? Bueno, como ya explicamos, Carlos estuvo cierto, que son la suerte de los peces malos, es lo que se llama, según el versículo 50, la separación eternal. Piense en un ser querido suyo y piense lo que si pasa la eternidad sin haber entregado su vida a Jesús, lo que le espera. Pero recuerde que la tarea suya no es que salvarlo. La tarea suya, y lo leímos nosotros en Ezequiel 3, que lo vamos a volver a leer, la tarea suya es que anuncie
¿Quieres leer, hermano, por favor? Ezequiel, eso está en el Antiguo Testamento. Y Jaime, vos, mira que vos, que estoy hablando de Argentina. Vos es que te van a enseñar alguna parte de Ezequiel en algún momento. No creo, pastor. No creo. Es que yo me sumo a lo que yo hay. Si he predicado en mi vida, habré predicado dos, que es precisamente el texto que dice el alma que pecado, esa morirá, y Ezequiel acerca de los huesos. Creo que no más en mi vida. Creo que vivo buscando. Ezequiel 3, pastor. ¿Ya sabes cuál es el texto? Sí, Ezequiel 16. Dilo, hermano, con micrófono, ¿sí? Si eres tan amable que Ezequiel. 16 hasta el 21. En el antiguo, recuerden, incluso este libro, Jaime, es tan profundo, era tan profundo para los judíos, que los judíos no se atrevían a leer el libro de Ezequiel, sino cuando llegaban a los 50 años. Porque ellos decían, si nosotros no estamos suficientemente maduros, nosotros nos desviamos. Y el hecho de que eso es por lo que dice la gente, pero si usted estudiara lo que se llama el misticismo judío, que es toda la filosofía que es bíblica, la cábala, eso es una cosa impresionante. Ellos lo tomaron de las enseñanzas de Ezequiel, o sea, la mala interpretación del texto. Ezequiel 3:16, ¿qué dice? Y aconteció que al cabo de los 7 días vino palabra a mí de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Es un vigilante, sí. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que oír la persona? La palabra de Dios. Y luego transmitirla. Eso es lo que nos toca a nosotros. 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Muy bien, hasta ahí no más la lectura, porque esto ya lo leímos. Edgar, ya lo leímos. Entonces, ¿estamos en qué? Estamos en esta historia. Usted no salva a nadie, Geraldine, usted no salva a nadie, pero usted debe ofrecerle, yo debo ofrecerle a las personas la oportunidad de ¿qué? De que oigan ¿qué? El Evangelio, porque es ella la persona que decide por Cristo, pero mi tarea es ¿qué? Mi tarea es anunciarla, ¿cierto? Eso es, porque lo que viene después es un asunto de ¿quién? Del Señor. Si se queda, Dios lo transforma. Y si no se queda, al final, que dice el 49, que debe hacer ¿qué? Un juicio. Y el juicio es de la separación eterna. Ahora, ¿quién es el que está diciendo que los echarán en el horno de fuego y allí será el violo y el cruz de dientes? ¿Quién? ¿Quién dice semejante cosa? Se nos asegura el texto que es ¿quién? Que es Jesús. Jesús es Dios. Y el que lo dice, él dice, esto es lo que espera a los perdidos. Entonces yo le anuncio el Evangelio a una persona y me llaman al otro día que se murió. Y yo digo, tanto tiempo que estuve con ella y nunca le hablé del Evangelio, y Dios me demanda la sangre de esa persona. Demanda la sangre es que yo me siento redarguido por quién, por el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas, Miguel, uno en el transcurso de la vida dice, ve, Jonás ya murió? Y dice, bueno, gracias a Dios, yo le hablé de qué. A eso se refiere Ezequiel sin entrar a profundizar lo que quiere decir demandar de la sangre. En esta historia, Jesús da una historia en el versículo 47 y 48 y coloca al lado una ¿qué? Miguel, una verdad. Y la verdad es
La verdad es que eso es lo que le espera a los jueces malos. Esta ejecución está en palabras de Jesús. No nace de un sentido religioso, no es una enseñanza del pastor, no es una enseñanza pastoral, no es la enseñanza de una comunidad, sino que son las palabras de quién, de Jesús. Ahora, Jesús no fue la primera vez que lo dijo, él lo dijo muchas veces. Y ustedes van a hacer un esfuerzo de solamente, si está tomando nota, colocar los textos, pero no los busquen, porque Miguel los va a buscar, porque hoy voy a colocar varios textos. Entonces, solo escuchen, pero tomen nota. Es decir, estas palabras de Jesús no son nuevas. Escuchen, se considera que la enseñanza acerca de la separación eterna de los peces malos se considera que es lo que se llama en el lenguaje hebreo la repetición de la idea. En el lenguaje hebreo eso tenía mucha implicación, y Jesús se sobrepasó en términos humanos en estar enfatizando en la medida que él hablaba acerca de lo que le espera a las personas que son peces malos, y les expliqué que son peces malos. Como usted toma nota, yo solo le voy a tener, hermano, les doy a ustedes un texto para que lo lean en la casa. Y luego doy el versículo que él va a leer, porque si él lee todo, a mí me quedaría en la primera parte. Mire ahí en Mateo, si usted está tomando nota en su casa, 13, 24 al 30. Usted, hermano Miguel, si es tan amable, nos vas a leer, por favor, Mateo 13, 24, ¿qué? Mateo 13, 24 al 30. Mateo 13. Sí, pero usted no lo va a leer todo. ¿Por qué? Porque nos quedamos todo el tiempo. Entonces, si usted está tomando nota, esta es una enseñanza sobre la parábola y la cizaña. Note que dice, hablando de los que son cizaña, versículo 42, no más. Mateo 13, versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A ver, ¿qué metodología estoy usando? Estoy diciendo dónde está el texto. Estoy usando el enunciado de esa historia y estoy dando un texto claro, pero es porque hay que leerlo todo en su casa. El verso 42 dice, el versículo 42, y los echarán en el horno de fuego y así era el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí ve que Jesús vuelve a decir otra vez lo que? Lo mismo. Ahora, mire ahí en Mateo 13 en la red, que usted puede leer del 47 al 50, Mateo 13, del 47 al 50, pero el versículo que enfatiza es el 50, Mateo 13, 50, hablando de la red. ¿Qué dice? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes, la cizaña y los peces malos. Ahora, en Mateo 22, 1 al 14, solo coloca el texto, habla de una fiesta de bodas, y entre los convidados Jesús construye toda una historia. En esa historia él dice que hay alguien que entró a esas bodas sin traje de boda. ¿Sí entienden eso, Patricia? ¿Cierto? Sí, exacto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Él les va a leer el 22, lee por favor versículo 11, 12 y 13. ¿Qué dice? Mateo 22, versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Exactamente.
Si ve que Jesús aprovechaba historias para volver a decir que es lo mismo. Note que no solamente fue en la cizaña, no solamente fue en la red, sino en la fiesta de bodas. En Mateo 24, 45 al 51, habla en una historia de una familia donde consigue unos siervos y esos siervos deberían de que uno de ellos debería, como el mayordomo, como cuidar de ellos mientras el dueño de la hacienda viene. Y encontramos en Mateo 24, 50 y 51 que dice: Mateo 24, versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Lo castigará duramente y pondrá en parte con los hipócritas. Así será el lloro y el crujir de dientes. Exacto. Si están viendo que Jesús lo dijo en la tribu de la cizaña, en la red, en la fiesta de bodas y también en lo de los siervos que les cuidan, que les dejan cuidando y él se emborracha y el Señor se demora, se entrega al pecado. También en Mateo 25, 1 al 13, o sea, estoy hablando de la metodología, usted lo lee en la casa, que espero que así sea, donde es la historia de una comunidad donde tiene 10 vírgenes, ¿sí? Y entre las vírgenes hay unas que son, ¿qué? Insensatas. Como la cizaña, ¿cuál es la otra palabra? ¿Cómo qué? Como la cizaña, como el pesmado, ¿cierto? Etcétera. Lee por favor el Mateo 25, 10 al 12. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta, siga. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Ese que no os conozco, que voy a explicar un poco qué es el lloro, si Dios lo permite esta noche, y el crujir de dientes, es una manera como hay dentro de la separación eternal incluye el silencio de Dios. Bien, ahora, en el texto de Mateo 25, 14 al 30, que es donde está la historia de los siervos útiles y los siervos inútiles. Habla en Mateo 25, 30, que dice Mateo 25, 30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Aquí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, ve cómo Jesús repite es lo mismo. Y entre las ovejas y los cabritos, en Mateo 25, 31 al 46. Lee por favor Mateo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno, lo mismo. ¿Y qué dice el 46 de Mateo 25? E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Muy bien. A propósito, nos predicamos en el texto, en el verso 50. Lee por favor en Mateo 13, 50, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice Mateo 13? Mateo 13, 50. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es eso? Es el lloro y el crujir de dientes. Esa nos enseñanza mía. Por supuesto, si fuera enseñanza mía, ustedes saldrían que aterrados. ¿Cómo es que el pastor se atreve a decir semejante cosa tan dura?
pero como estas no son palabras mías que valen y se las lleva el viento, son las palabras de quién? De Jesús. Entonces esto nos debería dar pánico, realmente. ¿Sí? Entonces, en el texto, allí será el lloro y el curverío. Si vamos a aclarar ese texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque las redes sociales hoy día, antiguamente a mí no me tocó las redes sociales, sino que eran los libros, hoy en día la gente lee menos y va más a la red. Y entonces la gente tiene ciertos temas y dentro del lloro hay un sector que dice esto, un sector que dice esto, un sector que dice esto. Entonces, cuando hablamos de ese es el lloro y el crujir de dientes, pero de qué vamos a hablar, Miguel, del lloro, ¿qué es el lloro? Allí será el lloro. Entonces, no es algo a que la gente al morir sin Cristo va a llorar de arrepentimiento. Escriba eso. No van a llorar de arrepentimiento. Porque aquí en la tierra hay lloro de qué? De arrepentimiento. Escriba solo ese texto, Mateo 14, 72. Por eso dice que vamos a otros textos. ¿Qué dice? Mateo 14, 72. ¿Ustedes uno cree que no está en 72? No es ¿Cierto? ¿Ustedes lo que no creen? ¿Cierto que no? de Mateo 14, no está. ¿Cómo? Mateo 14, 72 está pasando. No está. ¿Y qué buscan? El Señor. Bueno, entonces voy a dar otro texto que a propósito, a veces, Jaime, cuando te pasa eso, ¿qué haces? No, pastor, sigo mis noticias porque usted ve las tiendas. Porque a veces descubrimos que puede ser un número muy cercano. Sí. Por supuesto. Como yo tengo aquí varios textos, entonces pude, hermano, porque de varios textos saqué uno, pero voy a sacar otro porque este no me dio. Lucas 7:38. ¿Sí? Que habla que lloró y jugando los pies de Jesús como una gratitud, como una redención. Lucas 7:38. Sí, tampoco está. No, está. Ese, vea, pasó. No, es que eso no Mira, ya lo tiene aquí. No, dígame. Lucas 7, versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. No, aquí en la tierra se llora así, pero allá no se va a llorar por arrepentimiento, no se va a... O sea que el llanto es real, pero no es de qué, no es de arrepentimiento. Porque uno cree que la verdad, ¡ay, Señor! ¡Me arrepiento! ¿Qué llevo? No, Señor. Incluso después le muestro un texto donde no habla el que así. Por esto no va a pasar que en el infierno. En el cielo es muy distinto. ¿Me entiende? Uno tal vez podríamos decir que llorará de alegría, pero pues eso es en el cielo, pero no va a haber que arrepentimiento. También es que ellos no van a llorar por alguna transgresión. Yo como fui mal esposo y se la paso llorando por un mal esposo o porque mató a fulano o a sultana. Entonces solo un texto, hermano, es Filipenses 3:18. Pastor, el cuento es que Perdón,
¿Lo encontró? El Madera era Marcos 14:72. ¿Qué? Mamá cero. Vean. Ay. Sí, pero entonces escríbanlo, pero no lo leamos por el tiempo. Bueno, vea, voy a tratar incluso de anular algunos textos para ver si alcanzo a llegar a Marcos quiero 14:72. Entonces, mire, Marcos 14:72, donde dice que uno lloró por arrepentimiento, pensando en esto que lloraba. Entonces, una persona cuando está en el infierno no es que se acuerda de sus pecados y llora por ellos. Bien, no vamos a leer el otro por cuestión de ganar tiempo, hermano. Entonces, tampoco no vamos a leer el texto, me voy a tratar porque yo que el tiempo Tampoco el llanto era por los perdidos, es llorando, ay, fulano que ahora está perdido y estoy aquí en el infierno, que no venga cualquier hombre, ¿cierto? Cualquier hombre, que no venga Lorenzo, que no venga, no, por eso no es Filipenses 3:18, no lo vamos a leer, hermano, que dice es que aquí en la tierra se llora por los que son enemigos de Cristo. Uno llora por los enemigos de Cristo. Hay gente que son enemigos de Cristo. En estos días de lo que está pasando en el país, a mí me ha dado, cómo usamos el lenguaje, viendo es que la gente sin Cristo orando y orando las imágenes. Entonces, el hijo mío me dice, papi, están orando, pero no están orando correctamente. Entonces, cuando la persona está en el lloro no es porque, como hay de enemigos de Cristo. El llanto de ellos allá es porque se separaron de la familia. Ya, que no volverán a ver a mi esposa. Ese llanto no es por eso. Solo vas a escribir este texto de Hechos 20:37 al 38. Aquí en la tierra sí se llora por ese tipo de momentos, pero allí en la eternidad nadie va a llorar por ningún ser querido. Tampoco estarán llorando por enfermedad. Están en el que, cómo me duele la muela, no sé. Es que por eso le digo yo que hoy la red ha engañado a solita mucho. La gente dice, ay, qué dolor de muela, porque dice, si usted pasa la eternidad y, como he dicho, le da un dolor de muela y un dolor de muela porque eso sí, no me tocó un pie que ni te toca. Lo llaman el dolor de los condenados ahí. Dolor de muela. Bueno. Y es un muy común, va a estar llorando porque tiene un dolor de muela. No, el lloro es distinto. Vaya pues pensando usted, si le gusta tomar nota, Lamentaciones 1:16, que estamos hablando de que el lloro puede ser por un dolor, etcétera. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Es que tampoco se va a llorar allá, como cuando usted va a un velorio, que llora como lo que es el llanto fúnebre, ¿cierto? Y en el infierno se va a llorar así. Segunda de Samuel 1:17, cuando David oraba por su amigo. Así que lo que estamos diciendo es que entonces que llora la gente perdida. ¿Cuál es qué es el lloro ahí? ¿Sí ve lo que estamos hablando? ¿De qué es el lloro? El lloro al que Jesús se refiere es un lloro que, oígalo bien, nunca se acaba, porque es eterno. ¿Sí? Si una persona cuando está llorando, ¿con qué se le quitan las lágrimas? Selene. Ahora. Sí. ¿Con qué? Esa es la palabra, hermano. Un profesor
profesor me preguntó a mí, a ver usted que está tan desordenado, diga nariz en inglés. Digo, no sé, profesor. Le digo, bien, mal pronunciado. Sí. Y es lo que acaba de ver, hermano. Digo por allá, como cierto, y es eso. La persona va a llorar y lo único que yo es el qué, el consuelo. No va a tener que consuelo. Pero bien, hermano, usted tiene un problema aquí, si no, yo estás algo, y etcétera. Pero allá no. Usted llora porque no hay ningún consuelo. Esos textos que ahora lo vas a leer en tu casa, ¿sí? Y es el Salmo 28:1, que el hermano especial sí lo va a leer, donde el texto habla de llorar por el silencio y el abandono en que se encuentra. El abandono. Salmo 28:1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no seas yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Cuando usted como creyente tiene un momento difícil, usted inmediatamente piensa en quién. ¿En quién? Dios. Creyentes, ¿qué les pasa? Dios. ¿Qué les pasa? En Dios. Porque Dios es nuestro ¿qué? Nuestro consuelo. Pero allá está el asunto, que ni en la conciencia, escuche bien, van a pensar en el consuelo que Dios les puede dar, porque lloran desconsolados por el silencio de ¿qué? Silencio de Dios. Lamentaciones 3, 7 al 8. Y esta es muy importante. Lo que es el dolor del silencio como juicio. El dolor del silencio como juicio. Lamentaciones 3, 7 al 8. No busque, hermano, muy queridamente. Lamentaciones 3, versículo 7. Me cerró por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mi camino con piedra labrada, torció mis senderos. El silencio como juicio. Ezequiel 10, 18. Ni una sola palabra de Dios en el infierno. Ni una sola de consolación. Ni una sola de hermano, por favor. O sea, es lo que se llama el retiro de la presencia de Dios. El retiro de la presencia de Dios. Ezequiel 10, 18. Hermano, si de pronto me equivoco, usted me busca en la mochila. Mire que me dijo que eso era Mateo sin Marcos. Ezequiel 10, 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. 18, Ezequiel 10. Sí, señor, Ezequiel 10, 18. ¿Qué dices? Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se elevó. ¿Qué es eso? Me quedé ahí, busco. No me lo busco. Amós 8 para no quedarnos. 11, 12, yo voy a mejorar este texto. Ya el de Mateo, Marcos. Amós 8, 11 y 12. Amós 8, Donde no va a haber ni una sola palabra de Dios. Amós 8, 11 y 12. De aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. No habrá ni una palabra de Dios. Hace unos años, en mi tratamiento médico,
póngale cuidado. Me llevaron a un edificio de la salud. Y cuando llegué a la salud, mi familia fue conmigo porque me iban a dejar hospitalizado. Y era un edificio muy elegante, Jaime, no sé por qué, poblado. Me recibió una muchacha que es como una enfermera y me pusieron todos los, ¿qué se dice? Todos los aparatos. Una cama aseada como usted no se imagina. Y en el fondo había una doctora que me iba a monitorear con otros toda la noche, me asusté el corazón. Y usted viera el trato, Jaime, tan amable que le hicieron. Me dijeron, cuando usted vaya a ir al baño nos llama y nosotros lo desconectamos para que vaya al baño. Y era una pieza aseada, muy bonita, pero muy hermosa, y yo ahí acostado. Estuve acostado desde las 8 de la noche hasta el otro día a las 6 de la mañana. Y la luz que le entraba era única y exclusivamente una luz del salón que entraba por la puerta, ¿cierto? O sea que ese era el único reflejo. Y Jaime, esa noche no dormí, por las razones que sean, no dormí. Y mientras yo estaba ahí, vino a mi corazón algo y dije, si yo pasara toda la eternidad así, con un silencio Jaime sepulcral, nadie me visitaba, bien cuidado, sin ningún dolor, para que sepa, nada, no estaba sangrando, nada, estaba bien atendido, bien cuidado, Jaime, y yo sentí en mi corazón la soledad, como dije yo, ¿cómo será uno en esta posición viviendo por años y años? Y mire que es algo, ¿sí o no? Algo. Ahora, lo que es estar en la eternidad, no así, sino uno que abandonado en silencio, sin una palabra. ¿Ah? O sea que el lloro es un lloro de ¿qué? De desconsolación y de desesperanza eterna. Si a usted le gusta la literatura universal, y el poeta se llama Fausto, ahí hay un relato dentro de la novela donde dice, en la narración dice, una vez que entras al infierno, hay un libro que dice, de aquí nunca podrás salir. Entonces, el lloro, escuche bien, el lloro es un lloro de infelicidad y no habrá un solo momento de consolación. Digamos que usted no tiene ningún dolor, que puede tenerlo, porque eso no lo sabemos nosotros todavía, ¿cierto? Pero aún si usted estuviera sin ningún dolor, pero sin una palabra de Dios, rechazado por Dios, vea, hermano, eso acaba a cualquier persona. Cuando una persona mete en un cuarto 2 meses y lo aíslan de todo el mundo en un cuarto oscuro, saca más enloquece. Ahora, imagínese usted en desesperanza una persona sin Cristo, perdido por siempre, digámoslo, en una pieza, ¿cierto?, donde nunca puede salir, donde no hay quien, absolutamente nadie. Y escuche, la ausencia de Dios en la conciencia. Porque si el hombre perdido medio pensar en Dios, ¿qué podría pasar solo? Tendría alguna esperanza. Por eso Jesús dijo, allí, lea el 50, los echarán en el horno de fuego y allí será. Ahora, alguien dice, ¿y usted cómo sabe? Yo no sé, ¿qué tal que yo supiera eso? No lo diría. Jesús fue el
Él es el autor del abismo. O sea, cuando pecó, eso está en Ezequiel 28, si quieren tomar nota después, el texto habla de que cuando Adán y Eva, los ángeles se rebelaron, dice que Dios los mandó del cielo al abismo. Es un término para hablar del infierno. O sea que el que dice allí es porque él fue el autor de qué? De ese lugar. Y él, que es el autor de ese lugar, dice, qué cosa tan espantosa. El que vaya allá, allí será que el lloro, oiga bien, el lloro de la decisión. Bueno, si esto no le conmueve a usted para hablarle a alguien del Evangelio, para yo le pregunto, ¿usted qué corazón tiene? ¿Usted es un hielo? ¿Usted es una nevera Prox? ¿Usted qué, hermanos? ¿De qué anda en la vida? ¿Cómo es que usted no le habla a su papá, a su mamá, a ser que más quiere a su esposo? Es que ellos no creen, no diga eso. En el nombre de Jesús, usted tiene que desplazar de qué? Se ve la red. Y él es el que debe responder. Entonces mire, hermano, que eso no está charlando, hermano. Es que esto no es una religión. ¿Cómo es que usted se quiere en la casa? Voy a decir, por el momento. Aquí no hay culto ni los lunes, ¿cierto? Ni los martes, ni los miércoles, no hay. Entonces usted tiene 3 días para que se dedique a la familia, hermano, o se va a dedicar a pecar. ¿Ah? Pero no de un jueves no lo puede perder. ¿Cómo es que el lunes, martes y miércoles no hubo culto y no viene ni el jueves? Y ni el sábado. Y el domingo de vez en cuando. Hermano, ¿sabe una cosa? El plan de Satanás es alejar la iglesia de la palabra y alejarlo a usted de la palabra. Como comunidad, que nos alejemos de la palabra. Y como persona, que nos alejemos de la palabra. Yo le pregunto, ¿cómo es que usted vive con una persona 10 años y no le habla del Evangelio? Si Jesús dijo, Jesús está como corpóreamente, entra a su casa y usted dice, viví 10 años con esa persona y nunca les ha hablado del Evangelio. Hacelo. No haga usted, Señor, pues tóquelo si usted quiere, ¿sabe? Que hay gente que es así. No, si es salvar, que salve. Señor, no, si usted lo va a salvar, lo salva. Yo no. No, un momento. La iglesia es la que lanza, ¿qué? La red. Y nosotros pasamos demasiado tiempo descuidando que no salvar la gente, sino que hablen de la gente. Yo voy a decirlo con un poquito de Geraldine, ¿sabes esta historia? ¿Sabes cómo conocí yo a hoy a tu esposo? Ahí le sabe cómo. Uno debe de qué? Lanzar la red. Yo no conozco, ¿cómo es que llama tu suegro? Bendito suegro, ¿sí? Bendito. ¿Cómo se llama? Don Arcángel. No. Estaba cerquita. Yo no lo conozco a él ni he hablado con él. Solo lo saludo y venía en el taxi, me encontré aquí, le vi un poquito de evangelio y me invité al culto. Y me pagó los caños. Y vea, cuando esta niña vino, era la novia de don quién. Yo qué iba a saber. Es que usted lanza la red, pero la red es un asunto que usted no tiene que ver más. ¿Cuál es su único compromiso? Lance la red. Ay, es que si le hablo el evangelio, les va a decir que hay tan buena moza y tan chiflado que es. Viste que hablando del evangelio tampoco inteligente que es. Y el diálogo mentiroso, y que para qué le habla del evangelio si es un tío, se lo cree nada. No. ¿Qué dice? ¿Que tiró la red qué? Tire la red, hermano. Entonces, ahora en esa lista larga leímos Mateo 13, Mateo 22, Mateo 24, Mateo 25, y entonces nos está hablando a nosotros de qué, nos está hablando de allí, ¿será qué? El lloro. ¿Quién sabe mejor que Jesús cómo es ese lugar? Él, el hombre. Dijo la palabra, pero esa no es, él es el que, lo que, ¿cómo se dice ahí? Él es el autor de ese lugar. Imaginen que ahí van a estar los demonios. Ahí van a estar ¿quiénes?
¿Oíste quiénes son los demonios, Patricia? Carlos, ¿quiénes son los demonios? ¿A qué belleza? ¿A qué belleza respuesta tan sabia? Entonces, los demonios no son unas cosas buenas, son los ángeles caídos. Eso tienes que saberlo, hermano. Tienes que saber. Y basta que el diablo, él lo preparó para, él preparó eso era para el demonio, para el ángel caído. Y a lo último, él va a pasar los que están en el infierno al lago de qué? Al lago de fuego. Usted puede parar aquí y decir, pastor, me voy, que tenés ofuscado, que tenés hasta rabia con lo que está diciendo. Cambia de mensaje, no se lo va a cambiar de mensaje. En este momento, por supuesto, Jesús repitió, mucho cuidado, allí es el que yo hay en mi corazón tan duro, mío, no está hablando del suyo, el mío, que en mi familia, yo les contaba el domingo, que yo les hablé del Evangelio a todos, de una vez, y les di clases de Biblia, y los reunía cada 8 días, y empecé con ellos un discipulado, con todos mis hermanos, como 4, pues, algo así, para no poner aquí a... Y en mi corazón tan duro, ¿sabe qué me faltó? Nunca los invité a que hicieran su entrega personal a Jesús. Pero les enseñé la Biblia. Uno tiene que tener cuidado. Ahí les estoy enseñando la Biblia. No, pero dígale. Recuerdo que cuando llegué al día, a la semana siguiente, al día siguiente, por una semana que mi mamá estaba a punto de morir, cuando yo llegué allá, le dije, mami, si te hubieses muerto, te hubieses condenado. Y me dice, hijo, ¿cómo así que me hubieses condenado? Usted nos lleva varios años enseñándonos la Biblia aquí a todos. Y usted, yo perdí el tiempo, qué pena, ¿no? Qué pena con mi mamá. Le dije, mami, le digo la verdad, usted estudió la Biblia, usted conoce, pero usted no ha entregado su vida a Jesús. ¿Cómo así, hijo, que yo no he entregado mi vida a Jesús? Entonces yo me voy a entregar. Y venga, vamos a ver la pieza. Y cuando estaba allá, ¿qué dice Patricia? Oré en voz alta. ¡Duro! Para que oyera toda mi familia. Y el Señor Jesús, reconozco, mi madre, que he vivido el pecado, me arrepiento. Y cuando dijo ahí, explotó. Ahora ya no tenía que llorar ahí, pero lloró. Y él reunió con toda mi familia, hizo esa oración, esa entrega al Señor. Y yo dije, duro yo, le hablo a la gente del Evangelio, pero no lo invito a que se quede, a que se convierta, a que entregue su vida al Señor Jesús. Bueno, ¿y qué es la otra partecita que falta? ¿Qué te parece? No te cuadra nada. Vean, piensen en un ser querido. Si usted no le da el Evangelio, allá va. No se las tire aquí que usted no sabe. Allá va. Allí será el dolor. Incluso si quiere de antemano y dice los pecados, diga, si no le hablo del Evangelio, el destino de él, estará llorando por toda la eternidad. Hay mente, el Espíritu Santo utiliza eso para que usted le quede, para que se esa bobada que tiene, ese temor que tiene de no hablar de quién, esa atadura que tiene de no hablar de quién, de Jesús. Háblele, usted no lo va a salvar, tire la red, eche la red. Eso es lo que está diciendo el texto, la palabra de Dios. Ahora, el crujir de dientes es lo que acompaña al lloro. El lloro está acompañado de qué? De crujir de dientes. Levante la mano y dígame qué es un crujir de dientes. A ver, Miguel, pero ¿por qué están así hoy como tan timorados?
datos, hermano. Vea, ya vino nuestro pastor, tenemos esa madre, hermano. Patricia, te regresé mucho cuando, pues más que yo, no. Mentira, no. Me da mucha alegría. Hace una dos relaciones. Una cuando le tiene mucho miedo y cuando le tiene mucho frío, que no controlar y que no tiembla y los dientes miedo. A los periodos. La gente no se va a reconocer. No es porque no me arrepentí. No, un crujir que yo no me puedo imaginar, hermano Mike, a mi mamá. Si yo hubiese pasado a la eternidad, si yo, mire que estoy diciendo, si se hubiese perdido, ella se convirtió al evangelio, pero yo estoy diciendo es, si yo haberle hablado de Jesús. Porque si usted le habló de Jesús, ay, Dios le va a dar una tranquilidad, su corazón, que es impresionante, no podré, ¿verdad? Pero si no, algún día explicaré qué es cargar con la sangre de una persona que usted pudo hablarle de Jesús, que no le habló. No le habló a la tía que vino de Australia porque le mandaba cada mes un par de tenis de cosméticos. Porque cuando decimos no puedo ir esos ya de nada, en estos días supe que alguien compró unos tenis de 650. Y yo, ¡ay, qué es eso! Y lo olvidé. Es uno de 650, si hay cualquier. Y Samuel lo llevaba eso. Como no sabemos, pero sí lo que sabemos es que no es que están así por algo específico, sino que no sabemos. ¿Sí? Pero no sé si usted en algún momento en su vida ha tenido una experiencia como esa. Pues que haya sentido como un estado que usted, como que los dientes se ven. Sí. No hay ningún ser humano en la tierra que haya experimentado el lloro y el crujir de dientes, porque el lloro y el crujir de dientes solamente se va a sentir en donde, en el infierno. Ponga a la persona que haya sufrido la más grande depresión, la más grande angustia en su vida y que esté en una desesperación, eso no es comparable a qué, porque el lloro y el crujir de dientes solo es preparado para los que van a estar andando en el infierno. Si alguna vez usted ha sentido un estado de depresión que no sabe qué hacer, eso multiplíquelo por 1000 veces más 1000 veces más 1000 veces. Y eso ni llega absolutamente que a nada. Es un lloro y un crujir de dientes. Voy a decir lo que dicen algunos doctores y que yo estoy un poquito más acercado, pero eso quiere decir que no tiene que ser así. Si usted se ha dado cuenta de eso, una de las acciones donde uno cruje los dientes es cuando uno tiene una rabia. No llora, pero le da una qué, una rabia que uno los tiene. Escuche bien, ¿cómo dijeron? ¿Qué dijeron para darle una chocolatina? No lo dije. Hablando de rabia, cuando dice que el tiene una rabia, una ira, un dolor de rabia, una rabia. ¿Por qué una rabia? Ahora.
Paola ya no me hace caso. Ayudarle. A ver. No existe solo. Levantaste la mano. Sí, Solo acá también, si de siempre va a sacar estas. Lo saca por las. La rabia que puede haberse salvado y no se salvó. Bueno, sería arrepentimiento. Una rabia. Un dolor que, un dolor agudo. Algo que escuche bien, que no hay ningún ejemplo aquí en la tierra acerca de qué, de esa condición. Ese crujir de dientes, imagínenselo, no tendrá que fin. Entonces no va a descansar el qué. ¿El qué? Ni el qué. Ni el qué. Ni el crujir de dientes. Dígame, hermano, si estamos hablando de una persona allí, dígame, como dicen los del mundo, allá no voy a qué, a pecar. Allá voy a estar cantando con la cara las cosas. Ustedes no saben qué es eso, ustedes son un muchacho muy sano, pensando y la vez sus caracas voy, ustedes no saben qué es eso. Allá no voy a tomar unos trajitos con Pablo Escobar. Allá voy a conocer gente de la historia que no voy a oír. No, me llevo unas gafas y me pongo una pantaloneta y una chancla. Esos son absurdos, hermano. Eso es una manera como el corazón del hombre es que esperando. ¿Quién es el que dice que aquí será el lloro del crujir de dientes? Jesús. Y si Jesús lo dice, hermano, así es. Lo hago responsable a usted de encargarle el evangelio a las personas que están cerca de usted. Y si usted no le habla a su familia del evangelio, usted tiene el corazón más frío, incluso más. Ay, si yo fuera Jesús, que no lo soy, le diría, no, usted tiene el corazón más frío, del frío. No se le da nada. ¿Usted qué es? ¿Usted qué está? ¿Ah? Por eso le ordeno, en el nombre del Señor Jesús, que le tire la red. Que le tire la red. Alguien puede decir, y yo estoy terminando para que esté más tranquilo, porque Jesús repitió tanto lo mismo. ¿No se han preguntado eso? A ver, ¿en qué parte de la Biblia dice que hay infierno y tal cuestión? ¿De dónde dice la Biblia? ¿Quién lo dijo? Y nada más ni nada menos que lo dijo ¿quién? Jesús. Y lo repitió. ¿Cuántas veces lo vimos en el texto? Lo repitió en el texto, pero en la vida real lo repitió mucho eso. Así es. Yo me acuerdo una vez que alguien me escuchó casi algo así. Dijo, pastor, yo te voy a dar un consejo. Cuando prediques, no menciones el infierno ni el diablo, porque eso asusta a la gente. ¿Ah? ¿No le parece que era predicador? ¿Ah? Porque es que predican para que sean sanados, que predican para que salgan de la droga, no, que predican para que se libren de qué, de la condenación eterna. Si una persona está en lloro de dientes, no tiene tiempo para qué, para nada. No le sale de la boca un Dios le bendiga. No tiene oportunidad de pensar en nadie, solamente está llorando ¿qué? Y crujiendo los dientes por siempre. Por siempre es por siempre. Tengo una ilustración de eternidad, así decir. Es como un colibrí que coge un cucharito de agua en el pico y viene al mar y se llena el pico de agua y se va para otro planeta, otra esfera, y allá descarga ¿qué? El agüita. Se va durante 20.000 años y a los 20.000 años regresa otro cucharito de ¿qué? De agua. Cuando pase todo el mar hacia la otra terreno, entonces ya terminó, dice, ya empiece otra vez a sacar todo el agua del planeta Tierra, porque apenas está empezando, porque son muchas bolitas, llamémoslo así, del planeta que tienes que pasar.
O sea, que cuando nosotros hablamos de la eternidad, eso no nos cabe aquí y aquí, no. Una persona por siempre llorando y por siempre que. Y usted se va a salir de aquí a qué. Incluso, Jaime, voy a hacer con el nombre del Señor. Digo solo por ustedes, porque yo no hago aquí a predicar a las hijas, sino a ustedes. Jaime, cuando alguien no viene a la iglesia, déjalo oír esto. Déjalo oír esto. Entonces uno debería de cambiar la metodología de qué, de llevar su familia a qué, a Cristo, porque usted es tan grosero, usted es tan vulgar, y su familia ve un tipo de gente que es tan aterrador de malo, que dice, yo me convertiría, pero ese no es ningún ejemplo que para mi vida. No solamente uno lo predica, sino que uno cierra las puertas. La hija mía está casada con un cristiano y ese hombre es peor que mi tío que tengo, que no es cristiano. Por eso hay que cambiar la metodología. Y a veces, hermano, y yo voy a usar, ¿cómo es que dice Jaime? ¿El domingo? Hablamos mucho de Jaime, ¿cierto? Sí. ¿Qué dijimos? ¿A quién le dirijo? No la mato con el lugar. Venga, soporte. Y Selene. Ya está acabado el esposo, ya. Bueno, pues pero ellos, ¿a quién le digo? Lo voy a decir hipotéticamente, pero con un cariño, el Señor sabe que nunca le sea tropiezos en el camino del Señor. Que nunca su esposa le guste el evangelio, pero mi esposo es un payaso, es un fariseo. Si ve que a quién le digo, pero es lo mismo. Si no entiende, si está huyendo, eso. Que nunca se le tiene que decir, pero también el otro lado, él, mi esposa es muy linda, ella levanta la mano en la iglesia, pero es una mujer con unos celos. La comida ni me hace el desayuno. Me descuida mucho en mi vida espiritual. Se le cuida él, cuida que son responsables de él. Quiera Dios que no, que un día en la eternidad diga, yo estoy aquí en el cielo y mi esposo no está. O que diga eso, yo estoy aquí en el cielo y mi esposo no está. ¿Por qué? Porque a veces uno, oiga, y lo que le voy a decir, uno descubre en el matrimonio que está casado con una mujer que no es cristiana, religiosa, o un hombre que no es cristiano sino religioso, y peor, y enseña la Biblia. Yo me acuerdo de una señora que fue a la comunidad y me dijo, pastor, yo tengo mucho miedo de entrar a esta iglesia. Me lo dijo a mí, porque yo vengo de una iglesia donde conocí un pastor, así me dijo, qué hombre para enseñar la Biblia. Pero yo, me dijo el nombre en ese momento, yo sé que él es un qué, humilde, por el parecer. Y no a solas con Dios, Señor, me casé con un inconverso, se las tira de cristianos. Ya lo hice, me voy a aguantar hasta el final, porque a mí no me toca hacer ningún juicio, sino que en el día del juicio, ¿qué es lo que va a pasar? Dios va a hacer eso, Dios va a hacer eso. No creo que se está jugando con Dios, y se lo digo a los creyentes, el mundo no hay, el mundo está en lo que entonces no solamente es tirar en la red, pero también la metodología, que a lo último en su casa diga, no, yo no puedo aguantar esa religión de santidad, de entrega al Señor. A mí no me gusta ese evangelio, a mí no me gusta la Biblia, a mí no me gusta de Dios nada, pero la vida tuya me agrada, la vida tuya me toca. ¿Sí ve? La vida tuya es algo maravilloso.
mío, yo no he podido convertirme, pero usted sí realmente es un hombre que está en el camino. ¿Quién le habla? Tiene ya 50 años en el ministerio. Y Jaime me lo va a decir con temor y temblor. Yo estuve por asuntos ministeriales muchos años trabajando dentro de la ciudad a nivel ministerial y descubrí que hay hombres pastores casados con mujeres que no son cristianas y mujeres cristianas casadas con hombres que no son pastores. Por eso, no se preocupe por eso. El asunto es usted que delante de Dios. Escuche lo que voy a decir. No crea que porque una persona no se enferma o porque tiene trabajo, tal cosa, que Dios no hace nada. Recuerden que los textos que les he explicado es cosa, ay no, al final. ¿Al final de qué? Al final de la vida. Cuando una persona muere, vienen los ángeles y lo llevan y lo apartan de Dios por toda la eternidad. O vienen los ángeles y se los llevan hasta qué? A vivir ¿qué? En la presencia del Señor. Termino diciendo, hermano, cambie su método de evangelizar. Nuestra proclamación hoy debe cambiar. Miren que va a predicar. Jesús está hablando ¿qué? A mi vida. Y hay una certeza ahí, la necesidad de ¿qué? De la salvación de ¿qué? De Dios. ¿Cuál canción, hermano? La Virgen mucha cosa.